Esta presentación me gustó mucho hacerla porque cambié el concepto de las presentaciones anteriores en las que tengo cuadros, porque es un conglomerado de información, entonces ustedes pueden entrar dependiendo del punto de vista que necesiten, escoger un punto y empezar desde ahí y diversificar hacia los otros puntos. En este caso, estoy utilizando una estructura diferente porque en los anteriores, más allá de que parecía muy extendido, pero poco profundo, en este caso vamos a profundizar un poquito en toma de decisiones desde la perspectiva de cualquier persona que no tenga conocimiento y ahí vamos profundizando, ¿no? Entonces tampoco es muy extendido y podemos profundizar un poquito más. Estoy subiendo todos los videos a un canal de YouTube que se llama Crooked Cat 5V, que es literalmente un cable UTP todo dañado, que ese es el que para mí siempre funciona en todas las redes. Pero cuando llega un cable nuevo, perfecto, prístino y sin un doblez, ese nunca funciona. Entonces, por eso decidí llamar el canal así. Entonces, vamos a hablar un poquito. Si está bien continuar con la presentación. Si hay alguna pregunta, me detienen, hacen la pregunta, conversamos sobre eso y continuamos. ¿Les parece? En este caso vamos a hablar otra vez, como había comentado, de lo que es el Security Operations Center en Security Controls. Ya previamente habíamos comentado, para hacer un pequeño resumen, una cantidad de tablas con una cantidad de información mayoritariamente para ponernos a pensar qué necesitamos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuán flexible puede ser un Security Operations Center o la falta de un Security Operations Center y en qué momento implementar un Security Operations Center. Me gustó la parte de Security Controls porque sí o sí hay una diferencia entre tener un SOC funcional y tener un SOC o intentar implementar un SOC que verdaderamente no tiene ningún tipo de ingesta de información para poder hacer que una empresa esté medianamente aceptable en términos de assessment, que también lo hablamos en las anteriores. Para yo tener un assessment apropiado, yo tengo que empezar a implementar controles de seguridad que me permitan extraer información analítica para hacer una verdadera investigación a tiempo real o hacer una investigación forense para poder eventualmente implementar un SOC. Yo voy a hablar solo, en este caso vamos a tener dos presentaciones. Me gustaría que ustedes me digan, me corrijan, me desafíen en términos de lo que ustedes han vivido o lo que quieren vivir o lo que han visto en el mundo real, incluyendo lo que les pudieron haber preguntado en alguna entrevista de trabajo o lo que han visto, porque sé que eso pasa, lo que han visto en postulaciones, porque he visto muchas locuras. Hay empresas que son muy grandes, hay empresas que son muy pequeñas, pero muchas veces colocan cosas que no tienen sentido alguno. Voy a continuar con la siguiente presentación o la siguiente lámina, que es Keep the Ransom Away. Por lo tanto, no tenemos para un SOC, no tenemos un budget, porque en muchos escenarios pasa, lo he visto demasiado. Entonces siempre nos preguntan, ok, ¿qué podemos hacer si no podemos implementar un SOC porque es un tema de presupuesto? No tenemos para pagar de un 8x5 es decir, 8 horas por 5 días, ni 16 horas por 5 días, ni 24/7, no tenemos para ningún tipo de presupuesto en términos de personal para que haga todas las actividades. Entonces, ¿qué es lo contrario? ¿Qué es lo que mantiene el ransomware o el malware away, alejado? Son una serie de decisiones, son una serie de checklists que me permiten ordenar mi red, ¿verdad? Siempre voy a empezar con el Endpoint Protection, más allá de que yo tengo un background. Todo mi historial ha sido de networking para data center, para campus, inalámbrico o alámbrico, cloud, pero siempre voy a empezar con el Endpoint Protection. Ya les vamos a decir más adelante por qué y por qué el SOC está muy relacionado más con el Endpoint Protection que con otra cosa. Endpoint Protection, que necesitamos, digamos anti-malware, XDR. Estas funcionalidades son sencillas, son competitivas, entre todas ellas cumplen ciertos estándares y tienen ciertos requerimientos que cumplir frente al cliente. Entre ellos, digamos, un ejemplo muy polémico últimamente fue el de CrowdStrike, en el que la mitad del mundo se detuvo solo por ese agente, creo que se llama Falcon. Y esencialmente, pues ellos tienen que cumplir unos KPIs, si no van a ser multados, dependiendo de las leyes de cada uno de los países. Entonces, productos de este estilo, Endpoint Protection, literalmente pueden detener al mundo basados solo y únicamente en un código un poquito mal hecho. Entonces, tenemos Endpoint Protection, que puede ser
Los nativos de los software, en este caso podemos utilizar el Windows Defender. Yo lo recomendaría para computadoras personales, pero no lo recomendaría para computadoras de empresas. Y en principio, lo que se recomienda es que si vas a hacer algún tipo de inversión que no te permite llegar a un SOC, es implementar una combinación de 2 o 3 de estos factores. La mayoría de estos pueden ser gratuitos porque ustedes ya están consumiendo un servicio que ya tiene esta funcionalidad activa. Continuamos con el siguiente, que es Single Sign-On y Multifactor Authentication. Todos los SaaS que ustedes van a adquirir, la recomendación es que hagan esto y forcen esto. Si somos una compañía de 1, 2, 4, 10 personas, algo pequeño que no tiene mucho presupuesto, lo mejor es habilitar por defecto una funcionalidad de Single Sign-On para que todas las funciones que vamos a utilizar, sea por un lado Webex, Zoom, Google, todas tengan un Single Sign-On, que es un tipo de autenticación de nivel empresarial, en vez de un solo usuario y contraseña, más un Multifactor Authentication que se puede centralizar. En algunos escenarios ciertas soluciones ya lo tienen incluido, pero lo coloco aparte porque hay soluciones, digamos como Duo de Cisco, tiene Multifactor Authentication más una cantidad de funcionalidades internas más. Más allá tenemos Backup. Una sugerencia es Veeam Backup, pero como hemos sabido y hemos hecho ejercicios o conocerán de códigos en el cual nosotros podemos hacer distintos niveles de profundidad en términos de backup, y también tenemos distintos rangos flexibles de cómo hacer un backup. Es decir, yo quiero que mi aplicación, porque soy un developer, quiero tener distintos tipos de backup. Puedo hacer el backup de la máquina completa en VMware, o puedo tener un backup en cloud y eso. Con un backup también lo podemos llevar a lo más granular posible, que en este caso sería el de aplicación. Yo puedo hacer un backup en Linux o en Windows para unas carpetas en especial que me van a llevar eso a otro sitio. Un backup no necesariamente representa que tiene que estar... quiero hacer esa aclaratoria. Un backup no necesariamente representa que voy a guardar la información en un servidor de backup. Simplemente que la misma información esté en los dos lugares diferentes es suficiente para empezar. En algunos escenarios hay distintos niveles de complejidad para ese posicionamiento de backup, de archivos de backup, y la idea es investigar cómo podemos hacer ese tema, ¿no? Cómo podemos desarrollarlo. Pero en principio, con tal de que ustedes tengan en 2 sitios diferentes el backup de lo que quieran respaldar, es la mejor manera de trabajar un backup. Lo cuarto que se sugiere es DNS Protection. Hay muchas empresas que hoy en día no entienden que teniendo una nube y me toca pagar una nube para sostener mis servicios, no pueda yo tener una solución de backup bajo la misma infraestructura, una solución de Single Sign-On, Multifactor Authentication, también poder tener un DNS Protection. Hay un DNS Protection, una protección de DNS nivel 0, que yo voy a comentar, que es Quad 9, 9999. Esa es la primera. La segunda es que Cloudflare tiene unos DNS que normalmente los conocemos como 1.1.1.1 y 1.0.0.1. Esos dos, si queremos tener algún tipo de protección contra adware, que son publicidad, podemos utilizar, o muchas otras que son relacionadas con malware, podemos utilizar el 1.1.1.2 y el 1.0.0.2. Y si queremos bloquear tanto malware, adware y pornografía, podemos utilizar el 1.1.1.3 y el 1.0.0.3. Ese es un nivel 0. Un poquito más arriba, sin costo alguno, bueno, es un costo operacional, es implementar en el cloud más cercano que tengan, un DNS Guard o un Pi-hole. Entonces, a través del DHCP de la red, entregamos estos dos DNS o la combinación de DNS que tengan para poder tener un DNS Protection. El quinto no necesariamente tiene que estar relacionado con el Single Sign-On y el Multifactor Authentication o con cualquiera de los SaaS que ya naturalmente vienen con unos policies, unas reglas en las cuales el password va a tener cierto criterio. En el caso de Windows, Linux, Mac y los teléfonos corporativos, yo nunca diría involucrémonos con los teléfonos personales, pero la recomendación es que empiecen a aplicar políticas y estudien cada uno de los sistemas operativos cómo se aplica un password, cómo se aplica una política o una regla de password. Esto es muy interesante. Inclusive, yo lo consideraría también un nivel 0, como hice la analogía con el DNS, pero para password ese ni siquiera existe y es el más común por el cual
la gente cae, ¿verdad? Entonces, la política de utilizar el password por 30, 60, 90 días, que ya no sea opcional, sino que sea obligatoria, que ya tenga una longitud y una combinación de caracteres mucho más compleja. Y aparte, voy a tener que aplicar múltiple factor de autenticación y que la prioridad pudiera ser el múltiple factor de autenticación para que el password no sea una frustración. Pero voy a hablar de algo, un nivel 2, digamos, saliendo del esquema corporativo básico, pequeño, es empezar a entender cómo funcionan las llaves públicas y privadas para poderse conectar a los servicios. Digamos, si tenemos un entorno corporativo, mi Mac, mi teléfono, mi Windows, mi Linux, yo tengo aplicaciones que pueden soportar autenticación a través de claves, ¿cómo se llama esto? De keys, de KeePass. Y me permiten asociarme por una llave pública a un servicio en particular. Lo que normalmente nosotros conocemos o usamos ese tipo de llaves es para el servicio SSH, pero eso también se puede utilizar para el servicio HTTPS, porque en el servicio HTTPS la descripción es teórica. Es que un servidor y un cliente que sincronizan llaves HTTPS, uno tiene una llave pública certificable por el cliente, que es el servidor, y el cliente tiene una llave random, aleatoria, generada con la información que provee el servidor. Sí, pero si queremos una autenticación de 2 vías, el cliente también debería tener una llave. Empezar a estudiar, entender esto más allá de simplemente una regla de password. Es elevar un poquito más allá del multifactor de autenticación y empezar a aplicar llaves. Esa es la parte que más me gusta, me interesa. Se utiliza para web, se utiliza para SSH y para muchos otros servicios. No recomiendo las claves maestras. Inclusive usuarios root o administradores deberían tener exactamente la misma política. Pero las llaves sí pueden ser eternas, porque están hosteadas. La llave uno no tiene conocimiento de la estructura o cómo se escribe la llave, pero puede estar hosteada en un equipo que tenga la capacidad de conectarse a ese destino y un usuario. Entonces está en un repositorio protegido de Mac, de Windows, de Android, de lo que sea. Y ese repositorio va a estar protegido donde pues, hay que comprometer la máquina completa para poder sacar ese tipo de llaves. Inclusive uno de los hacks más comunes después del password es buscar llaves, porque están casi que en las mismas carpetas, en los mismos directorios. Pero igualmente, ya con la combinación de factores que tenemos arriba, podemos asegurar un poquito más, un poquito no, bastante más, acerca de ransomware y acerca de ataques dirigidos. Pero hay un poquito más. Vamos a hacer los últimos 3, nos vamos a dar cuenta que pueden ser opcionales, pero la recomendación es que si los implementan van a tener una red mucho más blindada con un presupuesto ultra bajísimo, porque todas las aplicaciones y todo lo que ustedes implementan para tener una empresa en operación ya vienen con estas funcionalidades habilitadas. Si ustedes tienen una computadora, si ustedes tienen un firewall, ya eso viene con una funcionalidad habilitada. Todo lo que estoy es adaptando el software para que cumpla las funciones de seguridad. En algunos casos hay que pagar, por supuesto, pero no necesariamente es un SOC completo. Tenemos el el Edge Protection, que es el borde de la red, que es donde están todos los usuarios. El más común es VPN SSL. Hoy en día eso está haciendo una transición hacia clientes como Zscaler. Es un agente que, dependiendo de la capacidad de la computadora, va ya de una vez a implementar un IDS IPS ultra distribuido porque está en el endpoint, y también va a tener una sección de VPNs más proxy. Pueden consultar servicios sin tener que estar levantando VPNs, porque ya naturalmente va a estar todos los servicios asociados hacia directamente un proxy. Y .1x, que es uno de los protocolos que yo más he trabajado en el mundo y en la vida, y es autenticación a través de radius o radius, como le llaman, que se utiliza en switches, routers, firewalls, access point, en el que yo voy en el borde de la red, autorizar al 100%. Bueno, eso se le llama tecnología Zero Trust. Si consiguen tecnología Zero Trust, empieza con VPN, .1x y radius. Y eso estrictamente lo que permite es que, en vez de utilizar un solo password genérico para una SSID corporativa de tu empresa y que te estés conectando al router del proveedor para hacer tu trabajo normalmente, lo que haces es granular, porque ese password se puede perder y alguien lo puede obtener. Lo que se utiliza es un usuario y password individual para conectarse al Wi-Fi. Yo he logrado crear métodos de doble factor de autenticación para SSIDs o Wi-Fi,
de redes críticas. Entonces, por ejemplo, en una minería llegaba un tren de carga y ese tren de carga llevaba y traía carbón de las minas. Pero cuando llegaba, yo necesitaba conectarme para que la persona pudiera hacer a través de la computadora que está sobre el tren, sobre la cabecera del tren, tiene una computadora y dice, ah, mira, me voy a conectar al Wi-Fi apenas llegue. Y apenas llegaba, la computadora tenía un key que le permitía conectarse inmediatamente. Entonces, en vez de ser un usuario y una contraseña, era un usuario y una llave que estaba asociada al repositorio específicamente de su usuario. Y al momento de conectarse, le mandaba un doble factor de autenticación al teléfono de la persona que estaba en el tren. Ah, sí, soy yo, autorizar. Entonces podía conectarse al programa que le decía, mira, llegué a tal hora, entonces termino mi registro y no tengo que llenar papeles, porque esa misma persona que mueve la locomotora también tiene que mover el carbón. Entonces cada reporte de esos era papel que estaba ultra lleno de carbón, y lo mejor era tener una computadora con papel film o vinipel o como le quieran llamar. Y simplemente la persona tipeaba todo y se iba a trabajar. Entonces se aceleraba el proceso de despacho y entrega de carbón desde la minería hasta el centro de distribución con un tren. Entonces era una SSID especialmente orientada para proteger lo que estaba haciendo la persona y lo que estaba entregando. Otra más, Cloud Protection. Otra más que es opcional es utilizar WAF dentro de servidores NGINX y utilizar IDS IPS. Esto también se puede utilizar otra vez en el Edge Protection, pero mi recomendación natural es que si ustedes no tienen servicios publicados hacia Internet, el proveedor es suficientemente robusto como para poder darte una protección mínima. Aparte, ya tenemos el resto de cosas que sí son muy recomendadas para un WAF o un IDS IPS. Pero si tú tienes tanto en la nube como en premisas servicios publicados hacia Internet como páginas web, bases de datos, porque hoy en día eso es una realidad, antes no lo era, servidores de backup y SaaS que tú mismo estés desarrollando, donde entre comillas quieres aplicar el OWASP Top 10 o el que tú quieras. El WAF y el IDS IPS están ahí para ayudarte. El IDS IPS trabaja desde la capa 4 hasta la capa 7 distribuidamente, pero el WAF es orientado estrictamente a la capa 7. Y por último, el Awareness Training. Esto que estoy hablando yo ya es el Awareness Training, porque ustedes ya son pilares que están dentro de cada una de sus empresas y ustedes van a notar la diferencia entre lo que la teoría dice que podemos hacer y lo que no se está haciendo en una empresa, y que también no puede representar un consumo de presupuesto muy alto. Continuamos con la segunda, que ya tengo bastante tiempo hablando de esto. Keep SOC close. ¿Cómo sí avanzar? Más allá de que anteriormente habíamos tenido una presentación, una slide, que habla de implementar y dejarlo correr, o en inglés set it and forget it, que lo van a escuchar bastante. ¿Cómo podemos implementar un SOC? Un SOC sí necesita lo que previamente habíamos hecho, pero necesitamos que eso exista para poder hacer una transición bien hecha y menos traumática cuando vamos a empezar a implementar lo que necesita de verdad un SOC. En términos generales, lo resumí bastante, puede variar, hay alternativas a esto que está aquí y dependiendo del autor de lo que ustedes vayan a leer, pero siempre van a encontrar una combinación de esto que está acá al frente. La primera siempre va a ser un SIEM. Si yo quiero escalar un puntito nada más y empezar a tener un SOC, yo mínimo necesito un SIEM para Endpoint Protection. Todos esos elementos que ya tienen una Endpoint Protection, pero necesito que tenga un SIEM, hago una aclaratoria aquí. Hay algunos Endpoint Protection que ya lo tienen. SentinelOne, Secure Endpoint de Cisco. Hay uno que me gusta muchísimo, que creo que es Sophos, que ya ellos te ofrecen el IDS IPS. Ya te ofrecen el SIEM para el endpoint. Y de una vez te venden un combo para que tú puedas implementar un firewall en tu empresa, para que te dan unos descuentos, para que no sea tan traumático. Implementas un IDS IPS en tu premisa o un firewall. Y eso también va a consumir en el cloud un SaaS que tiene un SIEM. Todos ellos ya deberían por naturaleza traer un SIEM. Por eso la escalabilidad de los SIEM es muy importante. Entonces tenemos SIEM para Endpoint y IDS IPS que ya viene naturalmente en ciertas soluciones cuando ustedes quieran reemplazar la solución que hablamos anteriormente. Bueno, tenemos la por defecto y queremos comprar una corporativa. Hacemos una transición muy simple que es cambiarle la agente y la funcionalidad me va a traer un SIEM. La segunda, que siempre lo voy a recomendar, es súper importante porque algunos Endpoint Protection no lo tienen, es el Vulnerability Scan. Recomiendo Nessus, lo siento mucho por los que les gusta OpenBus, pero es que Nessus es muy efectivo. Es una combinación de directivas que están
asociadas a Nmap, por un lado, para los dispositivos endpoint, que son Android, Apple, todo lo que se conecta por Wi-Fi, incluyendo impresoras, que también se conectan por Wi-Fi, hasta endpoints que se conectan por cable, sean computadoras personales o servidores, que crece mucho, incluyendo IoT. Nessus tiene ya un set de librerías que nos van a ahorrar la vida dependiendo del propósito que tenga esa red. Y el tercero, que es Network Traffic Monitoring. Aquí empezamos a hablar de network. No necesariamente es lo primero que tenemos que hacer, pero la recomendación es esa. Hay dos tipos de tráfico que estamos trabajando, dos tipos de network traffic que vamos a trabajar. Uno es monitoring, que vamos no solo a ver los logs del IDS-IPS, del switch, del router, del firewall, sino que vamos a identificar la segmentación. Es decir, por un lado, todo lo que es tráfico que va y viene desde los endpoints, y todo lo que atraviesa el firewall va a tener una caracterización que podemos utilizar telemetría para extraer esa información, o podemos utilizar algo que se llama NetFlow o SFlow. Algo que pasa también en Network Traffic Monitoring y Network Traffic Segmentation es que no solo está relacionado a performance, está relacionado mucho a la interpretación de qué está haciendo los usuarios, de qué está sucediendo dentro de la red, sobre todo en elementos IoT. Es aquí donde se hace mucho énfasis en términos de IoT. Si es computadoras normales, el mismo firewall ya de por sí me puede traer esa información, porque el firewall también tiene una capa de administración, de monitoring y de identificación de cómo es el tráfico, qué debería suceder y qué no debería suceder, es interpretación de estos reportes y gráficos. Pero cuando es IoT, digamos una cantidad de impresoras, una cantidad de access point, ¿qué puede ser un IoT? Teléfonos inalámbricos, teléfonos alámbricos, ambos IP. Podemos tener impresoras, ciertos edificios que implementé no solo telefonía, no solo wireless y no solo impresoras, también implementé una cantidad gigante de UPS, y las UPS, la gran mayoría de ellas tienen un puerto RJ45, entonces uno puede monitorear ese tipo de elementos. Es más, se puede hackear muy fácil una UPS. A nivel empresarial, los enterprise, que esas cosas pesan como 300 kilos, y hay unas que son personales, que son las que normalmente están debajo de su computadora. Y aquí hasta ahora llevamos 4 puntos que son geniales. Eso nos va a dar trabajo por semanas. Pero el que me gusta más es la parte de encryption. Encryption, que es parte de una de las clases que dio la amiga Daniela, no necesariamente es, y yo voto porque eso es parte del Blue Team, no del Red Team, es que la encryption tiene distintas maneras de interpretarse y de monitorearse a través de un SOC. Hay 3 tipos de encripciones. 3, solo 3 y únicamente 3. En reposo, en tránsito y en proceso. En reposo normalmente es discos duros, discos SSD, algún tipo de memoria estática. La nube puede ser un S3, es un tipo de contenido en reposo o de data en reposo. Y también tenemos en tránsito. En tránsito normalmente es lo que atraviesan los switches, lo que atraviesan las VPN, lo que sube y baja de internet, el tráfico horizontal o vertical. Pero siempre, y no fue sino hasta que se entendió lo que era un endpoint protection, nunca se entendió lo que era la data en proceso. La interrupción de la data que está siendo procesada por una memoria RAM y por un CPU, inclusive una GPU, ahorita que estamos hablando de mucho de inteligencia artificial que corre en GPU, creo que el nuevo nombre es LPU, no estoy seguro, pero lo leí en una noticia. Esa data se puede corromper en el proceso que está corriendo. Se ha vuelto muy relevante, muy importante, porque uno puede tener y hay malware, ya eso ya es conocido y es viejo, malware que no necesariamente está ni en reposo ni en tránsito. El malware directamente se instala en el proceso. Por lo tanto, esos 3 son muy importantes que los identifiquen dentro de lo que ustedes quieran hacer para un SOC. Quiero acercarme a lo que es un SOC. Entonces tengo que monitorear ese tipo de cosas. Y obviamente un assessment es muy fácil para el in-rest. Todos los discos deberían estar encriptados con Lockbit o la aplicación que sea que tengan en su sistema operativo, celular o lo que sea. Pero más adelante de eso, si queremos tener un nivel, creo que este ya es el nivel 3 de SOC, se me había olvidado decirles. Ya un nivel 3 de SOC, ya empezamos a hacer Asset Lifecycle por 2 motivos. Y no son los únicos, que es el CIRT, que es vulnerabilidades que se pueden crear a través de hardware, software y configuración dentro de cada uno de esos dispositivos, sea IoT o no. Y el soporte. Me dan soporte por Windows 7, por Windows XP, por Debian 6. Entonces tenemos que actualizar. O mis aplicaciones. Yo tengo un cliente que hoy en día, tenía un cliente
que hoy en día, y le aseguro que yo lo llamo en este momento y ese hombre todavía tiene un Windows XP porque corre una versión de Java antiguo que le permite conectar a un ASDM, que es el gestor de los firewall Cisco 5505, que ya están fuera de soporte hace como 10 años. Entonces, una cosa ancla a las otras a que suceda eso. Es que no se puede hacer la actualización de esto por esto, por esto y por esto. Hay que entender no solo que el soporte es importante, sino que la vulnerabilidad que eso representa, el hueco que deja en la red, no es solo el elemento, sino lo que eso consume o provee entre uno y otro. Desde la perspectiva del firewall, desde la perspectiva del sistema operativo, la aplicación y la máquina virtual, que es Windows XP. Y por último, dupliqué ese. Quería poner ese el SOAR, que es la combinación de múltiples CIEMs y funcionalidades que están arriba. Me toca editarlo, pero técnicamente es el SOAR. En algunos escenarios, cuando nosotros tenemos una red muy simple, que son las siguientes, y ya para terminar, tenemos un SOAR, lo que queremos es orquestar que si tenemos varios endpoint protection que superan los 1000, ya una cantidad de recursos humanos van a necesitarse muy grande, o para hacer vulnerability scan, o manipular o manejar la cantidad de reportes que se generan por traffic monitoring y traffic segmentation. Toda esta información y todo esto genera mucha cantidad de data. Por lo tanto, un SOAR puede ser una funcionalidad muy útil que ustedes pueden necesitar dependiendo de la escalabilidad que necesiten, sin primero comprometer las funcionalidades que ya vienen haciendo, porque el riesgo aumenta de la cantidad de información que están consumiendo. Y lo segundo es que la cantidad de personas que tienen que involucrar puede ser demasiado grande. Para continuar un poquito más, bueno, esto es una red y quiero hacer el diferencial en las próximas 4 slides, presentaciones, y esto es una red normal que ustedes conocen, porque no todas las redes son iguales. Por eso, cuando hablamos de un SOC, hablamos de verticales, más allá de la escalabilidad que pueda tener y flexibilidad que pueda tener. Entonces por ahí vemos unos dispositivos móviles, vemos unos switches, unos routers. Aquí no vemos acceso. Sí, ahí está el Wi-Fi, hay unos access points. Vemos elementos como diferentes endpoints de servidores, PC, laptops, dispositivos móviles, pero también vemos IoT, que son las impresoras. Igualmente tenemos un firewall. Un firewall no puede manejar todo esto si no hay una estrategia correcta. Y después tenemos el Internet. Y el Internet casi siempre puede ser single homed, se llama así, cuando tengo una sola conexión, o multi-home, o dual home cuando tengo dos, o multi-home cuando tengo varias. Conozco clientes que tienen un solo firewall con 4 conexiones de Internet, el firewall se le muere, 4 conexiones de Internet fuera. Buscan de tener un Business Continuity Plan cuando el firewall se cae, cuando el router se cae, cuando el switch se cae. Yo le digo, monta una HA y compra otro firewall y monta una HA. No. Con el Continuity Plan lo podemos resolver. Y técnicamente es pegar un NAT al router y pegar los 4 cables al router, y así lo dejan de por vida y el firewall no hace nada. Entonces, si van a tener una estrategia que no van a usar, entonces no lo hagan. Hay mejores maneras. Continúo con la siguiente, que esta es la primera, la que nosotros conocemos, digamos, la que normalmente estamos acostumbrados, pero tenemos esta. Esta es un proveedor de servicio. Un proveedor de servicio nivel 1 puede ser Movistar, Claro, Tigo, no sé, nómbrelo. Cualquier proveedor de servicio de redes wireless, que en este caso son redes celulares, puede tener la misma red exactamente que la que provee servicios corporativos. Esto es una red de MPLS. Hoy en día ya se está utilizando segment routing para este tipo de redes. Esto también tiene una topología, tiene un seguimiento, tiene una interpretación de lo que es las redes, diferente a lo que vimos anteriormente, muy diferente. El target es totalmente diferente. Esta es una vertical diferente. Y estos son solo ejemplos, pero eventualmente ustedes se van enfrentando a cada uno de estos, se van dando cuenta que el SOC se tiene que adaptar a cada uno de estos. No tienen manera de solaparse entre sí como para que ustedes digan, tengo un SOC que hace para todo el mundo, ¿no? Porque lo que menos hay aquí es endpoints. Aquí lo que hay son routers de clientes que se llaman Customer Edge, los CE, los Provider Edge, que es el PE. Tengo el router P, el provider, y puedo tener cualquier otra cantidad de elementos ahí internos. Más aún, otra alternativa puede ser las redes celulares. Esto es una red 5G que nos permite conectarnos hoy en día y no entendemos. Y esto literalmente son una cantidad de elementos de servidores virtualizados que nos dan conexiones a las radios base a través de unas interfaces nombradas GNB o la NRMM desde el lado del acceso. Ese es nuestro famoso acceso. Es igualito, bueno, similar, o la analogía del módem que llega a la casa a través de fibra o cobre. Y tenemos una cantidad
diversa y dinámica de cantidad de interfaces que son llamadas NX, N1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la 15. Cada una de ellas tiene un propósito diferente, una funcionalidad diferente, un tratamiento diferente al tráfico que generan los distintos dispositivos que se conectan a la red celular. Por ejemplo, los dispositivos que son conectados, que son GPS a través de red celular, se comportan de manera diferente a un dispositivo que es celular puro de un Apple, un Android. Entonces, este dinamismo tiene que estar por encima de una red de service provider que da acceso solamente a clientes corporativos. Aunque los dos corren sobre el mismo, hay unos diseños válidos para cada uno de los proveedores, llámese Juniper, Cisco, Extreme Networks, el que sea, el como se llame. Ellos van a tener unos diseños válidos para asegurar de que la combinación de factores en hardware para capacidad y redundancia sea compatible con las funcionalidades que quiero agregar y sumar dentro de mi red, porque yo no voy a colocar una red de MPLS o segment routing para clientes corporativos y me toca implementar otra red muy gigante o igual de costosa solo para redes celulares. Cada vez hay una convergencia más en este tipo de cosas, pero desde la perspectiva de SOC son dos servicios totalmente diferentes y el tratamiento es totalmente diferente. Y por último, la que más vamos a ver probablemente o potencialmente, dependiendo de los trabajos que tengan, es la generación de un SOC para redes OT, no IoT, OT, que es Operational tecnología de la operación. Entonces tenemos distintos niveles de profundidad cerca de lo que representa generación, en este caso de energía. Esto es una foto de Siemens. Siemens son productores de todo lo que es OT y ellos producen sistemas SCADA. Si se dan cuenta, en el nivel 2 está el sistema SCADA. Esto estrictamente no debería tener conexión a internet, sí y solo sí y únicamente para la gestión de los sistemas SCADA. El sistema SCADA monitorea y parcialmente controla lo que sucede abajo, sea un PLC, sea un RTU. Son como una especie de switches que me permiten mover energía desde un sector a otro. Si nosotros queremos mover energía o mover petróleo de un tanque a otro, que haya más flujo o menos flujo de un lado para el otro, el RTU es la herramienta que hace eso. Y los PLC son estrictamente los que actúan, los que abren el sensor y el actuador, o los que los cierran, dependiendo de la inteligencia que se le aplique en el RTU. Entonces tenemos distintos tipos de niveles. Hackear este tipo de sistemas es una locura, pero existe y se puede. Entonces la recomendación para los SOC es que tengamos una verdadera topología, y si se dan cuenta es una vertical totalmente diferente y el propósito que tenemos para crear un SOC es totalmente diferente. Espero que esto sea como lo básico de cuando nosotros nos digan qué es un SOC y cómo podemos pasar del nivel 0 al nivel 1 de un SOC, que es la lámina de que dejemos el security control ahí fijo, o que dejemos o que empecemos a implementar controles de seguridad más avanzados reemplazando los anteriores, y que alguien empiece a monitorear, a ver, a hacer analítica y a hacer forense de toda esa información. Hasta el momento eso es todo lo que tengo por hoy. Quise hacerlo un poquito corto para que podamos conversar más.